Buen día, alumnos, es un placer saludarles a través de este espacio virtual. Mi nombre es María Mejía y el día de hoy vamos a hablar de la localización óptima de la planta. Como en una de las etapas del estudio técnico, pues es determinar el sitio donde se debe instalar la planta. Entonces, esta etapa tenemos que hacer un análisis para determinar el sitio que mejor conviene para la apertura de la planta. Vamos a comenzar con la definición. La definición de localización óptima de la planta es la que contribuye en mayor medida a que se logre la mayor tasa de rentabilidad sobre el capital invertido, o es lo mismo que decir obtener el costo unitario mínimo. La localización óptima, y por eso ahí de nuevo subrayamos la palabra óptima, no es solamente determinar un sitio al azar o un sitio por estética donde vamos a ubicar la planta, sino determinar el sitio que mejor nos conviene tomando en cuenta los costos involucrados en el proceso. Por supuesto, con un estudio donde vamos a analizar una serie de variables y factores, el objetivo pues es llegar a determinar el sitio donde se instalará la planta. Para determinar la localización óptima de la planta existen algunos métodos. Vamos a estudiar dos de los más utilizados. El método cualitativo por puntos es uno de ellos y el método cuantitativo de Vogel. Vamos a hablar primero del método cualitativo por puntos. El método cualitativo por puntos consiste en desarrollar una lista de factores que nosotros consideremos relevantes para la apertura de la planta y asignar un peso a cada uno de estos factores según la importancia que nosotros consideremos de este factor en la apertura de nuestro proyecto. Un factor puede tener diferente peso de acuerdo al tipo de proyecto, es decir, en una planta puede tener mayor importancia que en otra, según lo que estemos procesando, el producto que vamos a elaborar y nuestro potencial mercado. Este método se desarrolla en una serie de pasos, en 5 pasos que tenemos en el pizarrón. El primero es desarrollar la lista de factores, asignar un peso a cada factor. Lo que les decía, el peso viene siendo la escala de importancia que nosotros le damos a este factor. Este peso lo vamos a medir en un valor numérico que va de 0, entre 0 y 1. Es importante que nosotros al final, al hacer la lista de factores, la suma de todos los pesos nos tiene que dar como resultado 1. Vamos a asignar una escala común a estos factores, es decir, vamos a utilizar una escala para calificar estos factores. Puede ser una escala, por ejemplo, de 0 a 10, que es la más utilizada. También puede ser de 0 a 5, donde el valor máximo representa lo que más le conviene a la empresa y el mínimo pues lo que no le conviene. Paso número 4, vamos a calificar cada sitio y lo vamos a hacer de acuerdo a la escala que nosotros designemos. Y por último vamos a sumar la puntuación. El sitio con la mayor calificación es el sitio óptimo para la apertura de la planta. La lista de factores que vamos a desarrollar, vamos a hacer ahí la aclaración, depende básicamente del criterio del investigador. Por eso cuando se diseña una planta, lo mejor es que haya un equipo pues integrado, donde hayan diferentes profesionales para poder desarrollar la lista de factores, tomando en cuenta todo lo que podría afectar o beneficiar la apertura de la planta. Dentro de los factores que podemos considerar ahí, podemos considerar 4 tipos de factores. Número 1, los factores geográficos. Estos tienen que ver con las condiciones naturales que rigen el terreno, como ser las condiciones del clima, las vías férreas, las carreteras, etcétera. Todo lo que ya dispone el terreno y en lo cual nosotros no podemos influir mucho. Los factores institucionales son los relacionados con los planes de desarrollo
y estrategias de descentralización industrial. Generalmente estos planes de desarrollo los tienen las alcaldías, o al menos así debería de ser. En todas las ciudades hay zonas industriales, es decir, que nosotros no vamos a ir a construir una planta donde nosotros queramos, ¿verdad? O donde tengamos terreno, sino donde esté designado para la zona industrial en cada ciudad. Los factores sociales están relacionados con la adaptación que va a tener el proyecto al ambiente y a la comunidad, ¿verdad? En esto podemos incluir las escuelas, los hospitales, los centros recreativos y todo con lo que cuenta la comunidad y en lo que el proyecto puede tener algún tipo de impacto. Por último, y a los que nosotros normalmente les damos más importancia, es a los factores económicos. Esto tiene que ver con lo que es el costo, ¿verdad? De todas las materias primas, la mano de obra, el costo de agua, de energía, de los combustibles, de la infraestructura, de los terrenos. Y también algo que está relacionado con los costos es la cercanía del mercado, porque generalmente la empresa le toca distribuir el producto y entre más lejos esté el mercado, pues va a haber un mayor costo de transporte. Entonces estos son los 4 factores que nosotros podemos considerar. Los nombres de los factores van a depender del criterio del investigador, pero tienen que estar enmarcados entre estos 4 tipos de factores. Bien, vamos a hacer un ejemplo para poder visualizar la aplicación del método. Un ejemplo donde no vamos a hablar en específico del producto que estemos elaborando, pero sí vamos a seguir los pasos del método de puntos. En primer lugar, pues imaginemos que se desea abrir una nueva planta dedicada a elaborar un producto X y se dispone de 2 sitios potenciales a los cuales vamos a llamar A y B. Entonces, imaginemos que los sitios podrían ser 2 ciudades, podrían ser 2 pueblos, ¿verdad? 2 zonas, y les vamos a llamar sitio A y sitio B, que podría ser la ciudad de Juticalpa, la ciudad de Catacamas, pero estamos hablando en términos generales, ¿verdad? Ustedes pueden aplicarlo a cualquiera que sea la situación que tengan. En primer lugar, el método nos habla de hacer una lista de factores que estén enmarcados en los 4 tipos de factores: geográficos, institucionales, sociales y, por supuesto, económicos. Vamos a hacer una lista de factores donde consideremos todo lo que es más relevante o lo que más afecta a la apertura de la planta. Entonces, el primer factor es la materia prima disponible. Segundo factor, la mano de obra disponible, el costo de los insumos, el costo de vida y la cercanía del mercado. Paso número 2 en el método es asignar un peso a cada factor para indicar su importancia relativa. Estos pesos son números entre 0 y 1, ¿verdad? Y la regla es que aunque yo tenga 10 factores, aunque yo tenga 5 factores, aunque yo tenga una lista larga de 20 factores, pero la suma de los pesos siempre me debe dar 1. Entonces vamos a asignar los pesos de acuerdo a la importancia que nosotros consideramos. Esto es criterio del diseñador de la planta, ¿verdad? No hay una regla que me diga esto asígnele más peso, otra no. Es de acuerdo a la importancia relativa y esto va de acuerdo al escenario que tengamos. Entonces le voy a asignar los pesos. Punto 33 a la materia prima disponible, 0.25 a la mano de obra disponible, 0.20 al costo de los insumos, 0.07 al costo de vida y 0.15 a la cercanía del mercado, ¿verdad? Aquí podemos verificar que la suma de los pesos es igual a 1. Entonces ahí tenemos los pesos. ¿Qué significa esos valores? Que según, ¿verdad?, los diseñadores de la planta, el factor más importante para la localización de la planta es el factor materia prima disponible. Le sigue en importancia la mano de obra disponible y así sucesivamente. El factor menos importante para la apertura de la planta es el costo de vida, ¿verdad? Que este factor viene teniendo un componente económico y al mismo tiempo social,
¿verdad? Bien, para poder llevar a cabo el método vamos a realizar una tabla donde ubiquemos los factores, los pesos y los dos sitios. Los factores ya, como ya los nombramos, ahora solamente escribimos los números. Ya sabemos que el 1 es materia prima disponible, que el 2 es mano de obra disponible, que el 3 es costo de los insumos, que el 4 es costo de vida y que el 5 es la cercanía del mercado. Entonces vamos a, ya tenemos ahí los pesos también que ya habían sido definidos. Vamos a definir una calificación. Como es necesario elegir una escala para poder asignar la calificación, vamos a elegir una escala de 0 a 10. Y vamos a calificar cada sitio según esta escala. Como esto es a criterio del investigador, aquí nada más estamos ejemplificando. Pues vamos a colocar las calificaciones y luego vamos a interpretar el significado. Entonces se califica cada sitio según la escala. Y según lo que conviene más para la apertura de la planta. Entonces ahí están las calificaciones. Esto ya es una calificación que fue dada por los diseñadores de la planta. Por ejemplo, en el factor número 4, costo de vida. En el sitio A se calificó con 8 y en el sitio B se calificó con 5. Significa que lo que más conviene a la planta es el sitio donde se calificó con 8. Esto lo interpretamos como que en el sitio A hay un menor costo de vida y esto le conviene a la empresa porque se puede negociar mejor con los salarios, ¿verdad? Luego lo que sigue es obtener la calificación ponderada para cada sitio. Para hacer esto vamos a multiplicar el peso por la calificación. Bien, ahí podemos ver ya la calificación ponderada, que como les decía es la multiplicación del peso por la calificación. Luego sumamos las calificaciones ponderadas. En el caso del sitio A, pues obtenemos un resultado de 6.26. Y las del sitio B, donde obtenemos un resultado de 6.295. Como podemos observar, el sitio que obtuvo la mayor calificación es el sitio B. Por lo tanto, el sitio B es el sitio óptimo para la apertura de la planta. Y este es el método cualitativo por puntos. Es un método muy utilizado porque los factores nunca son estándar en todos los sitios, ¿verdad? En todas las zonas. Entonces, cada sitio tiene particularidades, cada país tiene particularidades y los factores se asignan de acuerdo a el escenario que tenemos. Y entonces me parece un método bastante útil y así podemos determinar el sitio óptimo para la apertura de la planta. Espero que el video sea de mucha utilidad y nos vemos hasta la próxima.